Bueno, vamos a utilizar el ejemplo de una esfera en el cual, conociendo las fórmulas, puedo calcular el área de la superficie como 4πr al cuadrado, donde r es el radio de la esfera, y puedo conocer el volumen de la esfera como 4/3 de πr al cubo. Entonces vamos a calcular el área de la superficie utilizando una integral doble de dos formas. Una, utilizando la ecuación cartesiana de la esfera, y otra utilizando su ecuación vectorial, ¿sí? Como la trabajamos en algún momento. Y también vamos a calcular el volumen utilizando el sistema coordenado cilíndrico y el sistema coordenado esférico, para que veamos en este caso que nos lleva al mismo resultado. Entonces, partimos de que conocemos este volumen, puesto que conocemos el radio, el volumen y la superficie. Entonces vamos a decir que la superficie, el área de la superficie de la esfera, en este caso para una esfera de radio igual a 2, sería 16π. 4 por r al cuadrado, que es 4, y por pi, 16π unidades de área al cuadrado. Y que para esta esfera de radio 2 conocemos también su volumen. El volumen en este caso quedaría 4/3 de pi r al cubo, 8. 8 por 4, 32 entre 3. Entonces en este caso sería, vamos a ver, 8 por 4, 32 tercios de pi. Eso sería entonces unidades al cubo. Vamos entonces a obtener estos valores utilizando las diferentes formas, usando la integral doble. Entonces vamos a calcular área de la superficie. Lo primero, ¿cómo calculamos el área de la superficie? Bueno, sé que la ecuación de la esfera en coordenadas cartesianas, considerando con su centro en el origen, tendría entonces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual al radio al cuadrado, que en este caso es 4. Si ustedes se dan cuenta, pues no importa que la esfera tenga centro en el origen o centro fuera del origen, si es una esfera de radio 4, el área de la superficie debe de ser la misma. Entonces vamos a partir de la ecuación cartesiana de la esfera y tiene su centro en el origen. Ahora bien, consideremos que vamos a utilizar esta fórmula en la cual una integral doble determina la región que proyecta dicha esfera, en este caso dicha superficie, sobre el plano, en este caso estoy considerando sobre el plano XY, y entonces aquí voy a obtener lo que sería el módulo de su vector gradiente, o el módulo de lo que representa el vector normal a dicha esfera, que es el que se obtiene derivando dicha ecuación con respecto a x en forma parcial, luego la derivada parcial de z con respecto a y en forma parcial, más 1. Y esto por la diferencial de área xy, donde esto puede ser el producto diferencial de x, diferencial de y, o diferencial de y por diferencial de x, depende de cómo se determine esta integral doble. Si utilizamos coordenadas polares, pues obviamente entonces las diferenciales serán las diferenciales de r y diferenciales de θ, y tendremos que agregar el jacobiano. Pues yo creo que en este caso es lo que vamos a hacer para poder calcular esto. Entonces vamos a despejar a z de su ecuación cartesiana, y vamos entonces a derivar en ella, a obtener las derivadas parciales que se requieren. Entonces la ecuación de la superficie está como z igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada y la raíz de esto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a obtener la superficie únicamente de la mitad de la esfera, ¿sí? Y en este caso vamos a considerar que se está proyectando esta solamente en el plano XY, y vamos a multiplicar, dada la simetría de esta, por 2.
Entonces voy a obtener solamente la mitad y luego la multiplico por 2. ¿Cuál sería la proyección de la mitad sobre el plano XY? Bueno, pues una circunferencia que vamos a encontrar obteniendo la intersección del plano coordenado XY con la esfera. La ecuación cartesiana del plano coordenado XY es la Z0, entonces vamos a ver cuál sería esa proyección. Bueno, entonces para la ecuación de esta esfera vamos a despejar a Z y vamos a obtener las derivadas parciales de esa Z con respecto a X, y entonces utilizamos la regla de la cadena. En este caso vamos a derivar primero con respecto a todo el argumento. Raíz, la derivada de una raíz sería 1 entre 2 veces la raíz de todo esto, ¿sí? Porque estamos elevando a la 1/2, entonces sería aquí menos y cuadrada, ¿sí? El argumento elevado al 1/2, luego tenemos que restarle menos 2/2, entonces queda a la menos 1/2, y multiplicar por 1/2, entonces quedaría así 1/2 por todo esto a la menos 1/2, entonces lo pasamos a denominador y queda de esta manera. Ahora tengo que derivar lo que sería lo que está dentro del radical, el radicando, con respecto a x. Derivemos parcialmente con respecto a x y quedaría menos 2x. Esto me llevaría entonces a poder simplificar este 2 en numerador y denominador, me queda nada más menos x entre la raíz de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, ¿sí? De igual forma obtengo la derivada de z con respecto a y, que va a ser algo muy similar. Voy a encontrar que ahora estaría derivando, pero con respecto a y, todo lo que es el radicando, y quedaría menos 2y, y esto me lleva a menos y sobre la raíz de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces ya tengo ambas derivadas parciales. Ahora vamos a representar lo que sería la proyección de esta esfera sobre el plano XY. Decimos que la encontramos con la intersección de la esfera con el plano XY de la esfera y el plano coordenado XY. Plano coordenado XY tiene ecuación cartesiana Z0. Entonces, para poder encontrar la intersección entre estos dos lugares geométricos, entre estas dos superficies, podemos trabajar simultáneamente ambas ecuaciones, ya sea que sustituimos una en otra o por igualación. En este caso vamos a sustituir Z0 en la ecuación de la esfera. Entonces, al sustituir Z igual a 0 en la ecuación de la esfera, obtenemos la intersección de esta esfera con el plano coordenado XY, que es una circunferencia en el plano coordenado XY, de radio también igual a 2, este sería el radio. Y el centro, pues, es también el origen en el plano XY. Ya que tenemos esta esferita, esa es la proyección que tenemos de esa esfera en el plano XY, entonces estaríamos viendo algo así. Bueno, una circunferencia en el plano XY. Esa circunferencia, entonces, podemos definir la región en términos de las coordenadas cartesianas o en términos de las coordenadas polares, y pues por mucho vamos a hacerlo en coordenadas polares porque esto simplifica mucho el proceso. Para ello entonces necesito la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Que ya la conocemos, ¿sí? Si x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, usando las ecuaciones de transformación, entonces r cuadrada es igual a 4 y r es igual a 2. ¿Sí? Esa sería la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Si la circunferencia tiene su centro en el origen, es solamente r igual al valor del radio de dicha circunferencia. Ya que tengo entonces esto, ya puedo definir los intervalos
que representan a RXY, ¿sí? La proyección de la superficie sobre el plano XY. Ok, entonces tendríamos que para R, la distancia radial, sabemos que en una circunferencia R es constante porque siempre parte del origen y llega hasta la circunferencia, y como en este caso el valor del radio es 2, pues entonces siempre irá de 0 a 2, de 0 a 2, de 0 a 2, de 0 a 2, de 0 a 2. Y el valor de teta para cubrir toda la circunferencia pues sería de 0 hasta 2pi. ¿Sí? Estos son los que representen los límites de ambas integrales. Entonces ya tenemos los límites de ambas integrales. Ahora vamos entonces a sustituir todo en nuestra formulita. Decimos el área de la superficie será la primera integral externa. Vamos a hacer que sea la que representa a teta, que va de 0 a 2pi. La siguiente será la que determine a r, la distancia radial, será de 0 a 2. Luego aquí tendré la raíz de derivada parcial de z con respecto a x, es esto. Entonces tendría aquí al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado, tendríamos x cuadrada entre 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces ya tenemos la derivada de z con respecto a x elevada al cuadrado. Esto más la derivada de z con respecto a y elevada al cuadrado. Esto sería y cuadrada entre 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, ¿sí? La raíz del denominador, al elevarla al cuadrado, pues entonces ya no la tenemos, y aquí entonces sería más 1, que sería en realidad la derivada de esa z con respecto a z, pues es 1. Entonces ya tenemos aquí, voy a representar la unidad como menos 4x cuadrada menos y cuadrada sobre, 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. 4 menos x cuadrada menos y cuadrada sobre 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Esto es 1. Esto para simplificar y tomar como común denominador a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, ahora sí, ya tenemos aquí las integrales dobles, ya tenemos esta raíz, y ahora la diferencial de área. En este caso, no olvidar el jacobiano. Y empezaríamos con la diferencial de r, que es la que define a la integral interna. Entre 0 y 12 se encuentra r, y la externa sería la que determina los valores de teta entre 0 y 2pi, esta integral, entonces queda diferencial de teta. Entonces, siempre no olvidar al jacobiano. Es muy importante tener presente que cuando hacemos un cambio de coordenadas o estamos trabajando en otras coordenadas que no sean las cartesianas, debemos incluir al jacobiano. Vamos a simplificar lo que queda dentro del radical, el radicando. Entonces esto quedaría de 0 a 2pi, y aquí quedaría de 0 a 2, y en este caso tomamos como común denominador 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, sí, que es el denominador común, y aquí quedaría x cuadrada más y cuadrada más 4, aquí más 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y aquí la r del jacobiano, diferencial de r, diferencial de teta. Simplifiquemos entonces x cuadrada, y cuadrada, porque en este caso las tenemos con signos diferentes, entonces las podemos simplificar. Y quedaría solamente 4 entre 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces eso podemos representarlo. Hay algo muy muy importante. Estoy considerando la simetría de la figura, y en ningún momento he colocado que debo de estar trabajando
porque con esto estoy solamente obteniendo la parte superior de la esfera, lo que queda sobre el plano coordenado Z0, ¿no? Entonces nada más estoy obteniendo la mitad y no he considerado que necesitamos esto multiplicarlo por 2, porque necesito toda la superficie de la esfera. Ajá. Esto por simetría de la esfera, esto considerando la simetría de la esfera, es S2, simetría de la esfera. Sí, perdón, pero esto se me estaba pasando, que estoy solamente de esta manera calculando la mitad, todo lo que queda sobre el plano Z nada más, entonces necesito 2 veces esa superficie. Ahora sí, consideremos entonces que nuestra superficie sería 2 veces de 0 a 2 pi, de 0 a 2, y esto nada más nos quedaría raíz de 4 en el numerador, y la raíz de 4 es exacta, entonces puedo poner solamente 2, y aquí quedaría la raíz en el denominador, que quedaría solo 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, que probablemente ustedes ya visualizaron cómo obtener esta expresión en términos de las coordenadas polares, que es lo único que resta para que quede toda la integral doble, esta integral iterada toda en coordenadas polares. Entonces vamos a hacerlo. En este caso vamos a poner aquí decir que sería entonces el cálculo de esa área de la superficie de una esfera, quedaría de 0 a 2 pi la integral externa, de 0 a 2 la integral interna, y ahora sí vamos aquí a colocar en lugar de 4 menos x cuadrada más y cuadrada, que es exactamente lo mismo que tenemos en el radicando de este denominador, pues esto representa r cuadrado. Entonces, pues vamos a colocar solo 2 en el numerador entre la raíz de 4 menos r cuadrado. Así. Aquí el jacobiano, diferencial de r, diferencial de teta. Tenemos que ambas integrales tienen valores constantes en sus límites inferior y superior. Por consiguiente, podemos utilizar lo que sería el teorema de Frovini. Entonces vamos a poner aquí que aplicamos teorema de Frovini. Y en este caso podemos entonces simplificar esta integral, porque solamente quedaría integral de la diferencial de teta. Todos los demás valores quedan en función de r, entonces quedarían en la integral con respecto a r. Entonces esto, por teorema de Frovini, queda solamente así. La integral externa, al evaluar teta entre 2pi y 0, pues solo queda 2pi, y ya nada más me queda integrar esto de esta manera. 4 menos r al cuadrado, r diferencial de r. Simplificamos lo que es la integral externa, ¿sí? Y esto ya quedaría así. Ahora bien, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a necesitar que u sea igual a 4 menos r cuadrada, y en este caso la diferencial de u entonces nos quedaría menos 2 veces r diferencial de r. Despejemos la diferencial de r y sustituimos en este caso aquí. Entonces tenemos aquí que s es igual a 2 por 2pi, pues 4pi, y tenemos aquí la integral de 0 a 2, aquí están 2, raíz de u. Este 2 podemos haberlo sacado fuera de la integral, pero en este caso, miren, al sustituir el valor de la diferencial de r, que queda diferencial de u entre menos 2r, este 2 lo simplificamos con este 2 y esta r con esta r, este signo, no lo olvidemos, va a quedar aquí. Este sí lo puedo sacar fuera, aquí, menos 4pi. Y ahora integramos lo que sería u a la menos 1/2, ¿sí? U a la menos 1/2, entonces quedaría u menos 1/2 más 2/2, u a la 1/2 entre 1/2.
Y tenemos que evaluar esto entre los límites de esta integral que son de 0 a 2. Ahora S igual a menos 4pi. Sustituimos el valor de u, que en este caso es 4 menos r al cuadrado, esto a la 1/2, o lo que es lo mismo, raíz de todo esto, por producto de extremos por producto de medios. Ese 1/2 de una vez lo voy a representar aquí fuera. Esto quedaría así, por 2. ¿Sí? Producto de extremos entre producto de medios, entonces quedaría así. Disculpen, aquí sería menos 4pi, este 2 lo sacamos fuera, sería por 2, producto de extremos entre producto de medios, entonces queda así. Y ahora sí sustituyo el valor de u, que es 4 menos r al cuadrado, a la 1/2, y entonces esto lo evalúo entre 0 y 2. Ahora sí, este ya salió fuera, y aquí quedó ya la u en términos. Entonces, raíz de 4 menos r cuadrado, vamos a evaluarlo en 2. Entonces aquí tenemos igual a menos 4, bueno, ya esto es 8, menos 8pi, menos 8pi, y en este caso tendríamos aquí, evaluado en 2, sería 4 menos 4 es 0, entonces nos quedaría al evaluarlo en el límite superior, 0. Ahora evaluemos en 0, aquí entonces menos, sería 4 menos 0. 4 menos 0 es 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces esto nos quedaría que esta superficie es menos 2 por menos 8, 8 por 2, 16, pi, unidades al cuadrado, que es el área de la superficie que ya se había obtenido. Ahora vamos a utilizar la ecuación vectorial para poder utilizar la fórmula que es el cálculo de superficie utilizando las coordenadas curvilíneas que se utilizan para representar a la ecuación vectorial de una superficie, y que podamos tener también este ejemplo. Entonces, pues vamos a borrar todo esto. Voy a utilizar la ecuación vectorial de una esfera. Entonces, recordar que la ecuación vectorial de una esfera, la ecuación o función vectorial de una esfera como función vectorial de una esfera. Si recuerdan ustedes la función vectorial de una esfera, vamos a dejarla en términos de v, que sean las coordenadas curvilíneas de esta función vectorial, los parámetros o las variables independientes. Recordar que la función vectorial de una esfera es muy similar a lo que serían las ecuaciones de transformación en coordenadas esféricas. ¿Sí? En este caso, si recuerdan las coordenadas, para x teníamos que ρ es igual al coseno de phi, en este caso seno de phi, coseno teta en i. Esto es lo que representa la coordenada x en coordenadas esféricas, ρ, phi, teta. Y lo que representa y en coordenadas esféricas es ρ por el seno de phi por el seno de teta, esto para la y en j. Y lo que representa a la z en coordenadas esféricas es ρ coseno de phi en k, esto es la z. Entonces, esas serían las coordenadas esféricas. Para mi función vectorial, sé que es una esfera de radio 2. Entonces, esto no es variable. Representando una esfera, ese radio es 2. Esto lo que corresponde a phi puede ser v, lo que corresponde a teta puede ser u. De nuevo aquí represento al radio de la esfera 2, lo que corresponde o lo que le llamamos phi en coordenadas esféricas, aquí le voy a llamar v,
y la coordenada teta en coordenadas esféricas aquí le voy a llamar U. Y aquí entonces sería V. Y este radio para una esfera lo conozco. En coordenadas esféricas toma todos los valores dentro de los reales positivos. ¿Por qué? Porque está barriendo todo el sistema coordenado en R3, en lo que serían las coordenadas esféricas, pero este es solo una esfera de radio 2. Entonces tenemos ya la ecuación vectorial de la esfera. Vamos entonces a trabajar con esta ecuación para obtener el área de la superficie de una en este caso de una dada en su ecuación vectorial. Entonces usamos la integral doble que va a definir esas coordenadas, la región para esas coordenadas, y en este caso voy a utilizar el módulo del vector normal a dicha superficie, que se calcula utilizando la ecuación vectorial. Podemos obtener ese vector normal que le llamamos el n', con estas derivadas parciales de la función vectorial con respecto a la primera coordenada curvilínea, y esto representaba, si recuerdan, un vector tangente a la superficie, y este otro también representa esta derivada parcial de la función vectorial con respecto a la segunda coordenada curvilínea, representa otro vector tangente a la superficie, que son los vectores tangentes en dirección de la coordenada U y de la coordenada V, los ejes coordenados de ese sistema que podría representarse en este caso son dos vectores tangentes a la superficie, y por consiguiente, si son vectores tangentes a la superficie, su producto vectorial o producto cruz me dará un tercer vector ortogonal a ambos, que por consiguiente será normal a la superficie. O calculemos el módulo de ese vector, y esto entonces por la diferencial de área asociada a esas coordenadas curvilíneas. Entonces aquí quedará una diferencial de U, diferencial de V, o el producto diferencial de V, diferencial de U, dependiendo de cómo estemos estableciendo el orden de las integrales que representan a U y a V. Vamos entonces a obtener esto. Precisamente necesito el módulo del vector normal para poder determinar y vamos entonces a ver, ese entonces sería igual, primero derivada parcial de la función vectorial con respecto a U. Entonces vamos a derivar toda ella con respecto a U. Tendríamos entonces la derivada parcial con respecto a la primera componente sería 2 seno V, esto queda como si fuera una constante, y solo voy a derivar aquel término que está en función de U. Esta es derivada de coseno menos seno. Entonces aquí quedaría seno de U. Ahora derivemos la siguiente componente con respecto a U. Esto quedaría 2 seno V, derivada de seno coseno. Esto en J. Y derivemos esto con respecto a U. Esto con respecto a U es 0. Ahora obtengamos la derivada parcial de R con respecto a V. Y la derivada parcial de R con respecto a V sería derivada de seno coseno. 2 coseno V. Y el coseno queda como constante. Ahora la segunda componente, entonces sería 2 coseno V, seno U. Y la tercera con respecto a V quedaría 2 seno V en J. Esos serían entonces los dos vectorcitos tangentes a esa esfera, y vamos a hacer el producto cruz de ambos para poder obtener el vector normal a la esfera. Ya que tenemos aquí las componentes, vamos a suponer que aquí ya tenemos el producto de dos vectores. Aquí sería voy a considerar que aquí está el determinante, aquí está la I, aquí está la menos J, aquí está la K, y vamos a hacer el producto cruz aquí para no poder volver a repetir estos vectorcitos. Simplemente aquí estoy considerando que ya tengo el producto cruz de ambos. Entonces el producto cruz de ambos va a ser el siguiente.
Entonces tenemos, para i, vamos a hacer el producto cruzado de estos dos elementos y luego le restamos este producto. Entonces este producto menos este. Vamos entonces a tener aquí que tenemos menos 4 seno cuadrado de v por coseno de u. Ajá. Menos 4 seno cuadrado de v coseno u. Esto sería en i. Luego, en este caso, tenemos para j, voy a incluir el signo haciendo el producto al revés. Entonces, esto sería esto por esto, es 0, menos esto por esto. Entonces, sería menos, porque menos por menos da más. Entonces, menos 4 seno cuadrado v seno u en j. Y vamos entonces con la componente en k. Para la componente en k tenemos que multiplicar esto por esto menos esto por esto. Entonces para acá tendríamos menos 4 seno v coseno v seno cuadrado de u. Y esto por esto menos 4 y luego menos 4 de nuevo seno v coseno cuadrado de u. Entonces el factor común en ambos términos es menos 4 seno v coseno v y en este caso estaría multiplicándose por coseno cuadrado de u. Ajá. Entonces menos 4 por seno v seno cuadrado u menos 4 seno v por coseno cuadrado de u. Si factorizamos ese menos 4 seno v, tenemos aquí la unidad por la identidad trigonométrica de Pitágoras a la pitagórica. Entonces esto es 1 y esto es la componente en k. Entonces ya tenemos ahí el vector resultante. Obtengamos el módulo de ese vector. ¿Sí? Vamos a obtener el módulo de este vector y se obtiene así. El cuadrado de la primer componente. Entonces el cuadrado de la primer componente me lleva a 16 seno a la cuarta de v por el coseno cuadrado de u. Más 16, la segunda componente la elevamos al cuadrado, 16 seno a la cuarta de v seno cuadrado de u. Más el cuadrado de esta componente, esto por 1, pues entonces nada más quedaría más 16 seno cuadrado v coseno cuadrado de v. Todo esto, para obtener el módulo, sacamos su raíz y entonces tenemos que esto sería, simplifiquemos. Si nosotros nos damos cuenta aquí, tenemos que podemos simplificar de esta manera. Usando la identidad trigonométrica de Pitágoras, vemos que aquí hay un factor común, el 16 seno cuadrado v, el 16 seno a la cuarta v, 16 seno a la cuarta v, que en este caso multiplica coseno cuadrado y en este acá seno cuadrado. Entonces aquí quedaría 16 seno a la cuarta de v por el coseno cuadrado de u más el seno cuadrado de u. Y aquí más 16 seno cuadrado v por el coseno cuadrado de v. Simplificamos y entonces esto nos queda nada más así, 16 seno a la cuarta v por 1 más 16 seno al cuadrado v por el coseno cuadrado de v. Probablemente ya visualizaron que aquí podemos también tener un factor común que sería el 16 seno cuadrado de v. ¿Sí? Y al factorizar 16 seno cuadrado de v, lo que se obtiene es de nuevo la aplicación de la identidad trigonométrica pitagórica o la de Pitágoras, y en este caso entonces tendríamos que la raíz de
16 seno cuadrado de v, en este caso que multiplica a seno cuadrado de v y obtenemos este primer término, luego más coseno cuadrado de v y se obtiene este segundo término. Esto se simplifica por la unidad y obtenemos la raíz únicamente de 16 seno cuadrado de v. Entonces la raíz de este valor sería solamente 4 seno v. Ese es el valor del módulo del vector normal. Ese es el valor que vamos a incluir aquí. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? En este caso ya se está resolviendo una integral en términos todas de las coordenadas curvilíneas, entonces aquí ya tendríamos esto quedó r de u cruz diferencial de r con respecto a v, esto quedó 4 seno v. Ese es el valor entonces. Vamos entonces a identificar cómo representar esa v, ¿sí? Que correspondería al phi en coordenadas esféricas y esa u que correspondería a teta en coordenadas esféricas, para que el barrido de toda la esfera esté completo, dando solamente los valores en los cuales se van a estar moviendo o vamos a encontrar a esas dos coordenadas curvilíneas. Entonces, los intervalos de las coordenadas curvilíneas, intervalos, los puntos de las coordenadas curvilíneas. Entonces vamos a ver entre qué valores vamos a encontrar a la u, o lo que representaría en esféricas teta, y a v, que en esféricas representaría a phi. Ok, vamos a ver. Para tener un barrido completo de la esferita, el valor del ángulo teta, o en este caso de u, que corresponde a esa teta, pues sería siempre encontrarla en el plano XY o el plano coordenado. Recuerdan que el valor de teta, en este burdo sistema de referencia, el valor de teta siempre se encuentra en el plano XY. Entonces teta siempre la representamos sobre el plano coordenado XY. Y a partir de representar a teta, lo que hacemos es ahora ¿cómo se llama? El ángulo phi parte del eje z y se dirige hacia el lado terminal de teta, entonces phi haría esto. Ajá. Entonces primero representamos a teta sobre el plano coordenado y luego se dirige phi hacia el lado terminal de teta de esta manera. Entonces esa sería la manera de teta. Por consiguiente, para hacer un barrido completo en el plano XY, pues tendría que ir de 0 hasta, bueno, siempre en el plano, hasta 2pi, ¿no? Todo completo el plano sería de 0 a 2pi. Y phi, en este caso, si queremos hacer un barrido completo de lo que sería la superficie, únicamente tendría que variar entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de teta, ese barrido permitiría hacer un barrido completo de los 8 octantes que conforman el sistema en 3 dimensiones. Si ahora colocamos a teta en esta forma, déjenme tomar de mejor forma al supuesto sistema de referencia, considerando ahora que teta se encontrara en esta posición, entonces bastaría que phi barriera por completo en esa dirección, dirigiéndose hacia el lado terminal de teta, así, y entonces el barrido completo lo lograríamos únicamente desde 0 a pi, o de 0 a 180 grados.
sea cual sea la posición en la cual encontramos el lado terminal de teta, phi barrería o estaría cubriendo todo lo que sería desde 0 a 180 grados. Y de esta manera, como el lado terminal de teta va a tener cualquier posición sobre el plano, entonces bastaría que phi se dirigiera hacia ese lado terminal y cubriera un intervalo entre 0 y 180 grados para que el barrido fuese completo. Entonces no importa dónde se encuentre el lado terminal de teta, el barrido de phi siempre sería de 0 a 180, de 0 a 180, de 0 a 180, y en este caso aseguraría que siempre tengo un barrido completo para todos los 8 octantes del sistema coordenado que se esté trabajando. Entonces vamos a realizar vamos a considerar esos intervalos a U como nuestro respectivo, lo que estaría representando a teta, y a V como phi. Entonces V se va a encontrar siempre entre los valores de 0 y 180 grados, o 0 y pi radianes. Y teta, que en este caso le llamamos U, se va a encontrar entre 0 y 2 pi. Me garantiza un barrido completo de todos los puntos del espacio en R3. Entonces esos serán los valores que vamos a representar en nuestras integrales dobles. Y ya que tenemos los intervalos, como siempre, ya podemos entonces proceder a representar las integrales dobles. Ya tenemos todo para decir que el área de la superficie, en este caso de esta esfera, va a ser la que va de 0 a 2pi considerando U, y luego de 0 a pi considerando que estamos definiendo a V. Ahora aquí tenemos que el módulo del vector normal fue 4 seno V, y que las diferenciales quedarían primero la diferencial de V y la integral externa, la que define a U, pues entonces quedaría la diferencial de U en la parte externa. Esto ya entonces representa el cálculo del área de una superficie que está dada en su ecuación vectorial, y ya consideramos. Vamos entonces a proceder a integrar. Este 4 incluso lo podemos sacar fuera, aquí quedaría fuera, entonces va de 0 a 2pi, y esto de 0 a pi, y entonces nada más tenemos que integrar seno V, diferencial de V, diferencial de U. ¿Podemos aplicar en este caso el teorema de Frovini? Sí lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque ambas integrales tienen límites inferior y superior constantes. Todos los límites de las integrales son constantes. Y aquí el integrando, que es seno V, puede quedar como un factor o como un producto. Podemos factorizar 1 por seno V, donde 1 lo vamos a integrar con respecto a U y seno V lo vamos a integrar con respecto a V. Entonces, aplicar teorema de Frovini. Entonces, aplicando el teorema de Frovini, esto queda así. Quedaría entonces S es igual a 4 la integral de 0 a 2pi de diferencial de U, y de 0 a pi la integral de seno de V diferencial de V. Y esto entonces es solamente 2pi, porque U evaluado entre 2pi y 0 pues es 2pi. Entonces ese ya queda aquí, 4 por 2pi, que es 8pi, y aquí entonces la integral de seno es igual a menos coseno. Entonces aquí quedaría menos coseno de V evaluado entre 0 y pi. Aquí tenemos S es igual a 8pi, y entonces evaluemos coseno menos coseno en pi. El coseno de pi es menos 1. Y antecede este signo, entonces quedaría menos 1, que es el coseno de pi, evaluando en el límite superior. Ahora menos, vamos a evaluar en el límite inferior. Menos
menos coseno de 0 grados, y el coseno de 0 grados es 1. Entonces menos coseno de 0 grados quedaría aquí. Ahora sí, esto es S igual a 8pi. Aquí quedaría menos por menos da más. Y menos por menos da más. Esto nos da 16 pi unidades de área. Ese sería el área de la superficie. Entonces, obtenemos exactamente lo mismo que hace un momento, solamente que aquí partimos de la ecuación vectorial de la esfera y llegamos entonces a lo mismo. Vamos ahora a hacer el cálculo del volumen de esta esferita. Sí, ya hemos calculado volumen, lo podemos obtener si consideramos una integral doble únicamente y determinar solamente la mitad de esa esfera, o sea, como lo que hicimos hace un momento, solamente determino la mitad de la esfera, de manera que así garantizo que esa mitad de esfera pues sí tiene su base en el plano Z0. Esa sería una forma. Y entonces solo necesito una integral doble porque la base de esta superficie se encuentra en el plano Z0, y entonces esto ya nomás lo multiplico por 2 y ya tendría el volumen completo de la esfera. Entonces esta sería una manera, el volumen de la esfera. Entonces 2, volumen de la esfera, volumen de la esfera. Usando solamente una integral doble, tendríamos entonces que el volumen sería la integral doble que define lo que proyecta ese volumen en el plano XY, sería la base del volumen, ¿sí? Lo que se encuentra en el plano coordenado, en este caso el XY o el Z0, es la base del volumen. ¿Quién sería la altura? Pues la función de la superficie, el valor de Z en esa superficie sería la altura. Y en este caso las diferenciales de área XY para poder obtener el área de la base del volumen, y esto la altura del volumen. Esta sería la manera de calcular un volumen que tiene su base en el plano coordenado XY. Entonces en este caso voy a necesitar 2 veces ese volumen para obtener el volumen completo. Y la esferita ya decíamos que tenía entonces pues una circunferencia x cuadrada más y cuadrada como intersección al plano coordenado XY o Z0, y entonces ya lo habíamos definido en términos de las coordenadas polares, ¿sí? Y decíamos que iba de 0 a 2 y teta iba de 0 a 2pi, que es la mejor forma de trabajar el área de una circunferencia, coordenadas polares, no hay duda. Entonces, ya que tenemos la base en coordenadas polares, no olvidar introducir el jacobiano y vamos a representar esa z de la esfera también en coordenadas cartesianas. Quedó al despejarla de esta manera. Bueno, si la represento también en coordenadas polares, esa z quedaría así, 4 menos r al cuadrado. Y entonces tenemos todo para poder calcular ese volumen con una integral doble que iría de 0 a 2pi para teta, de 0 a 2 para r. Aquí la función ya está en términos de las coordenadas polares, 4 menos r cuadrada. El jacobiano, que no se nos olvide si estamos utilizando otro sistema coordenado que no es el cartesiano, no olvidar siempre usar el jacobiano. Y aquí entonces de r sería la diferencial asociada a la integral interna, y de teta la asociada a la integral externa. En este caso, Frovini también puede aplicar. Tenemos dos integrales con límites constantes, entonces podemos aplicar teorema de Frovini y facilitamos en este caso el cálculo. ¿Por qué? Porque en este caso el integrando
es todo en función de R, entonces quedaría solamente integrar 1, diferencial de teta para la integral externa, y si es así, entonces solamente simplificamos porque teta evaluada entre 0 y 2pi, pues es 2pi. Y queda entonces de esta manera simplificada la integral externa, y ya nada más resta por integrar la que representa la integral interna con respecto a R. Esto entonces lo realizamos de nuevo con un cambio de variable. Tenemos que la diferencial de U sería igual a menos 2R, diferencial de R. Por consiguiente, diferencial de R queda como diferencial de U entre menos 2R. Entonces aquí el volumen va a ser igual a 2pi, la integral de 0 a 2 de la raíz de U por R, que es el jacobiano, diferencial de R, que quedaría diferencial de U entre menos 2R. Este menos 2 puede salir fuera de la integral y quedaría entonces aquí menos pi, ¿sí? Esto menos 2 en el denominador, entonces simplifica y queda menos pi. Y aquí quedaría entonces esta R, la simplificamos también y queda nada más la integral de raíz de U. La integral de raíz de U entonces es U a la 1 medio, sería U a la 3 medios entre 3 medios. Aquí aplicamos producto de extremos entre el producto de medios y sustituimos el valor de U, y entonces esto quedaría V es igual a menos 2 tercios, ¿sí? Producto de extremos entre producto de medios, 2 tercios de pi negativo, y entonces aquí dentro quedaría U, que es 4 menos R al cuadrado evaluado a la a la 3 medios y evaluado entre 0 y 2. De esta manera el volumen, a ver si podemos así para que podamos tener todo. Aquí tendríamos este término evaluado en 2. Bueno, entonces la R, si la evaluamos en 2, es 2 al cuadrado 4, 4 menos 4 es 0. Y entonces queda 0 en el primero. Ahora menos, evaluemos en 0. Entonces aquí tenemos menos 2 tercios pi por 0 menos, evaluemos ahora en 0, R0 sería nada más 4, la raíz de 4 es 2 y 2 al cubo es 8. Entonces esto es igual, vamos a ver, a 8 por 2, 16 tercios de pi. 16 tercios de pi unidades al cuadrado. Sí, ¿qué me faltó? Considerar que tengo que multiplicar el volumen por 2. Ok, lo dije, pero nunca le agregué aquí el 2. Bueno, entonces vamos a multiplicar. Este sería solo la mitad. El volumen que se obtuvo es solo la mitad. El volumen obtenido, aquí ya no se va a ver, ¿verdad? Entonces, este volumen, el volumen de la mitad de la esfera. Todo lo que queda nada más sobre el plano Z0 o coordenado XY. Estamos considerando nada más la mitad de la esferita y en este caso pues tenemos que multiplicar 2. El volumen total sería entonces esto por 2. 16 tercios por 2. 16 tercios de pi por 2. Entonces ese queda como 32 tercios de pi unidades al cubo. Volumen, ¿verdad? Volumen. Eso sería entonces lo que... Me faltó integrarlo desde el principio, pero bueno, sacamos el volumen de la mitad y en este caso pues nada más lo multiplicamos por 2. Este sería solo el volumen de la mitad de la esfera, todo lo que queda nada más sobre el plano Z0 y consideramos entonces todo esto. Pero hay otra forma de calcular el volumen de una esfera, déjenme nada más ver el tiempo para ver qué tan rápido vamos a proceder aquí. Vamos a ver, entonces hay otra forma de calcular ese volumen, que es utilizando la integral triple. Entonces, integral triple
para el cálculo del volumen de una esfera, procederíamos de la siguiente forma. Ahora definiendo las tres variables con los intervalos que definen a todo el volumen, en este caso de la esfera. Si trabajamos en el sistema coordenado cartesiano, aquí tendríamos el cartesiano, tendríamos que trabajar lo que sería esta región, la región del plano XY, iría de esta manera. X, todo completo, en este caso la voy a representar sin considerar simetrías. Sin considerar simetrías, si estamos hablando de una esfera de radio 2, esto sería 2, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos menos 2 y aquí tendríamos menos 2. Entonces lo voy a definir como si fuera una región verticalmente simple. Las dos rectas verticales serían x menos 2 y x2. Entonces aquí serían las dos rectas verticales, aquí tendríamos rectas verticales. Esto quiere decir que lo estoy definiendo como una región de tipo 1, tipo X o verticalmente simple. Y la Y entonces sería la que tendría que seguir al menos una de los límites entre una función. Y en este caso, para que pueda obtenerse toda la circunferencia, la Y que representaría el límite inferior sería esta, despejado de esta función. Entonces quedaría Y igual a 4 menos X cuadrada. La raíz de esto representa Y. Simplemente despejan a Y y tendrían esto. Entonces, la parte negativa de la raíz, menos raíz de 4 menos X cuadrada, representaría el límite inferior. Y la parte positiva de esta raíz representaría el límite superior de Y. Entonces, iría de menos raíz de 4 menos X cuadrada a más la raíz de 4 menos X cuadrada. Y ahora vendría el valor de la z. El valor de la z entonces ya lo obtendría a partir de la superficie, o sea, la parte de arriba de z, sí, tendría que ser entonces lo que representara la función de la esfera. Entonces z tendría que estar representada entre menos la raíz de 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada, que despejamos Z y obtuvimos esta raíz. Entonces las zetas negativas serían las que quedan por debajo del plano Z0 y las zetas positivas, aquí tendrán las zetas negativas y las zetas positivas serían las que quedan por arriba de este plano. Entonces quedaría 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Ahora sí, ya que tenemos definido en coordenadas cartesianas los valores de la X, la Y, coordenadas cartesianas, ¿sí? Estamos hablando de, pues la integral quedaría algo tan bonito como esto, ¿verdad? Sería el volumen, la integral de menos 2 a 2, la externa siempre es la que te queda en términos de valores constantes, luego aquí quedaría de menos raíz de 4 menos X cuadrada a raíz de 4 menos X cuadrada, y la tercera integral quedaría de menos raíz de 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada a raíz de 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada, diferencial de Z primero, que es la integral interna, diferencial de Y segundo, porque es la que define a la segunda variable, y la última es la externa, la que determina a X. Esta sería la manera de obtener este volumen. No lo recomiendo, ¿verdad? Porque ya veríamos lo que tendríamos en este caso alguna dificultad. Vamos entonces a hacer estos mismos intervalos en coordenadas cilíndricas. ¿Qué les parece? ¿Cómo quedaría en coordenadas cilíndricas? Cilíndricas. Entonces, en coordenadas
coordenadas cilíndricas tendrían que ser R, teta y zeta. Recuerden que R y teta, las coordenadas polares, siempre están representadas en el plano polar, no salen del plano polar. Lo que hace que este punto en coordenadas cilíndricas esté en el espacio R3 es la z, que sale del plano, y entonces ya nos da cualquier punto sobre el plano XY o en el plano XY si z es 0, o bajo el plano XY si z es negativa. Entonces R y teta siempre se encuentran en el plano polar. En el caso de esta esferita, R y teta ya las tenemos, serían todo lo que barre el plano polar de 0 a 2 para R, teta de 0 a 2pi, y esto me está barriendo todo el plano polar, y z tendría que ir como lo vemos aquí, como está aquí. Z y z son las mismas en coordenadas cartesianas y en coordenadas cilíndricas, entonces nada más aquí la expresaría en términos de las coordenadas cilíndricas y quedaría de menos raíz de 4, en este caso menos r cuadrada, a más raíz de 4 menos r cuadrada. Lo que teníamos aquí, 4 menos r cuadrada es el valor de z, y aquí estaría considerando las dos valores de la raíz, más menos, las zetas positivas y las zetas negativas. Aquí no lo pude hacer porque solamente estaba obteniendo todo lo que queda sobre el plano z, si la base era el plano coordenado z, o lo que la proyección sobre el plano coordenado z de esa esferita. Entonces por eso solamente consideré zetas positivas de esta manera. Entonces esto quedaría, el volumen representado en una integral triple quedaría de 0 a 2pi, si tenemos la misma orden, ambas son constantes, entonces dejemos a teta como la integral externa. Luego de 0 a 2 para r, y luego de menos raíz de 4 menos r cuadrada a raíz de 4 menos r cuadrado para z. Aquí el jacobiano, si estamos trabajando ya en otro sistema coordenado, el jacobiano, diferencial primero de z, que es la integral interna, luego la diferencial de r, que es la segunda integral, y luego por último diferencial de teta. Y así tendríamos que representar el volumen con una integral triple en coordenadas cilíndricas. Entonces aquí ya, si se fijan, cuando nosotros representemos integremos a z y le evaluemos entre el límite superior y el límite inferior, entonces nos va a quedar raíz de 4 menos r cuadrada menos por menos da más, raíz de 4r cuadrada. ¿Sí? Al integrar con respecto a z quedaría z, y luego se evalúa entre raíz de 4 menos r cuadrada y menos raíz de 4 menos r cuadrada. Al evaluar esta z en estos dos intervalos quedaría 2 veces la raíz de 4 menos r cuadrada, porque sería menos, entonces da más, y la suma de estos dos da 2 veces esto. Y aquí entonces ya estoy considerando lo mismo, llegaría exactamente a esto, en esta parte, llegaría exactamente a esto, y ese 2 sería el que estaría o debería de haber considerado aquí 2 veces este volumen desde el principio, y entonces de aquí en adelante todo lo demás sería exactamente lo mismo. Y entonces tendríamos que de esta manera llegaríamos al resultado, y ya habríamos multiplicado por 2 el volumen para no tener solamente la mitad como me pasó aquí, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo en coordenadas esféricas. ¿Sí? En coordenadas esféricas, los intervalos bueno, creo que sí. Los intervalos para las coordenadas esféricas empezaríamos con ρ, con φ y con teta. El único que es el mismo valor que ya hemos considerado, teta,
se repite, es la misma que consideramos en cilíndricas, entonces θ iría de 0 a 2pi. Phi ya vimos que debe de ir de 0 a pi para hacer un barrido completo, y en este caso ρ representa el radio. Entonces el radio de una esfera tendría que ir, como es una distancia radial, entonces parte desde el origen y toma el valor máximo, que es el radio de la esfera 2, de 0 a 2. Estas serían entonces los intervalos para resolver en coordenadas esféricas el volumen de esta esfera. Todos son constantes en este caso. Entonces vamos a resolver ese volumen en coordenadas esféricas. Ya lo hicimos, de hecho, en coordenadas cilíndricas, porque este procedimiento es exactamente lo mismo que a lo que llegaríamos en coordenadas cilíndricas. Entonces vamos ahora a obtener este valor en coordenadas esféricas. Aquí tendríamos el volumen de la esfera. Ya tenemos esto, entonces esto ya lo tenemos, todo esto ya lo tenemos, ya partimos de los tres valores de nuestras coordenadas esféricas, y entonces estaríamos obteniendo ese volumen con una integral triple. Entonces vamos de nuevo a dejar a θ como la integral externa. Las tres tienen valores constantes en sus límites, entonces cualquiera de ellas puede ser la integral externa. Entonces vamos a dejar a θ en la integral externa. Luego, la siguiente puede ser cualquiera, vamos a decir que sea phi, y ρ que sea la interna. Muy importante, si están trabajando en coordenadas esféricas, ¿a quién necesitamos aquí? Al jacobiano. Pero el jacobiano en coordenadas esféricas, recuerden, el jacobiano en coordenadas esféricas sería entonces el que se obtiene, el jacobiano de transformación directa, ρ phi θ. Jacobiano de transformación directa es ρ seno phi, o lo que es el producto de todos sus factores de escalas. H ρ es 1, H θ es ρ, y H phi es ρ, y H θ es igual a ρ seno de phi. Entonces aquí sería, esta es una manera en que me hace recordar cuál es el valor de ese jacobiano. Entonces el jacobiano es necesario que lo coloquemos aquí. Vamos entonces a obtener este jacobiano. Lo ponemos aquí, jacobiano. Ahí está el jacobiano. Y las respectivas diferenciales para poder obtener una diferencial de volumen sería, primero, la que definimos para ρ. Aquí no era ρ, es 2. ¿Sí? De 0 a 2, de 0 a pi, de 0 a 2 pi. Ok, perfecto, ahora sí ya. Esta representa la interna a ρ, la segunda a phi y la tercera a θ. Podríamos aplicar aquí teorema de Frovini, entonces, pero ahora una integral triple, quedaría así, por teorema de Frovini, quedaría así. Esto, el integrando, lo que es el jacobiano, aquí no le puse que era es nuestro jacobiano, en coordenadas esféricas. Si en coordenadas esféricas siempre va a tener ese valor, entonces ya lo conocemos. Vamos a ver entonces, el integrando, que es la función que representa el jacobiano, es una función de ρ y de phi. Entonces, θ aquí no interviene, entonces vamos a considerar que el coeficiente 1 lo vamos a tener para θ. Entonces quedaría así, de 0 a 2 pi lo integramos con respecto a θ. De 0 a pi, que es el valor de los límites para phi, lo integramos con respecto a phi. Y de 0 a 2, que son los límites de ρ, integramos a ρ.
y entonces tenemos el producto de tres integrales. Entonces déjenme nada más h teta era por acá, rho seno phi, para que no. Ahora sí, el volumen, esto queda ya nada más como 2pi. Teta evaluado entre 2pi y 0, pues 2pi. La integral del seno de phi con respecto a phi es menos coseno de phi, evaluado entre 0 y pi. Y la integral de rho al cuadrado, pues sería rho al cubo entre 3, evaluado entre 0 y 2. Y entonces este volumen quedaría 2pi. Esto quedaría lo que hace un momento hicimos. Evaluado en pi es menos 1, entonces quedaría menos 1. Menos por menos 1 sería 1. Y luego menos el coseno de 0, que es 1, pero con este signo que le antecede, entonces sería 1 más 1, 2. Y sería rho, evaluado en 2 es 8 tercios, y evaluado en 0 es 0. Entonces esto nos queda 2 por 2 son 4 y 4 por 8, 32 tercios de pi, unidades al cubo. Entonces, en coordenadas esféricas, el volumen de una esfera es muy simple de calcular. Y entonces esto sería un ejemplo. Bueno, voy a retomar las integrales triples en el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, y vamos a seguir calculando integrales triples. Para la siguiente clase vamos a ver el teorema de Green. Son los tres teoremas que nos falta por considerar y terminar tema: teorema de Green, teorema de la divergencia o también llamado teorema de Gauss, y el teorema de Stokes. Entonces, viendo estos tres últimos teoremas, daremos por concluido lo que sería este último tema de la materia. Vamos a dejarlo hasta aquí.